¿quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. En Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una Nuestra decisión. mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. En el Nuevo Evangelista a veces tratamos de tener algunos toques especiales y hoy hemos querido incorporar el café para nuestros invitados para este segundo episodio del deporte. Hoy tenemos un tema muy importante como todos los demás y quiero que te eches un poquito para acá para que tú veas lo que hoy yo voy a tener, un poco para consentir un poco a nuestros invitados. Tú sabes que yo tengo mi hashtag, la pastora y su café, pero hoy quiero hacerlo aquí para ellos y mientras vamos calentando los motores para este tema de hoy, las apuestas en el deporte y darle un poquito de continuidad a lo que hablamos en el mes de verano sobre la violencia en medio del deporte. En el podcast pasado estuvimos hablando con los jóvenes sobre esa voz de los jóvenes, sobre la violencia, cómo ellos ven la violencia en Puerto Rico. Y ahora vamos a estar con nuestros compañeros hablando un poquito sobre las apuestas en el deporte y tenemos un invitado especial. Pero mientras tanto, acompáñame a hacerles café. El café, yo siempre he dicho que para llegar al cielo, usted tiene que aprender a tomar café en la tierra. Si no, se tiene problemas. Si no, vamos a revisar las teologías. Es broma. Continuamos con este espacio en Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Estamos hoy con un invitado especial, como le decíamos ahorita, y vamos a estar hablando sobre las apuestas en el mundo del deporte. Y tenemos con nosotros un invitado especial, Edwin Correa. Saludos. Bienvenidos. Claro que sí. Gracias. Gracias por estar con nosotros. La vez pasada tratamos de que estuviera, pero los compromisos, ¿verdad? Que también tiene un compromiso que espera por usted ya mismo. Pero gracias por estar con nosotros en la Aquí segunda estamos. de Cagua. Me encanta y porque me encanta la gorra que tienes, así que me siento en familia. Me siento en familia. Mario, lo siento, Mario. Lo sentimos, Mario. Y vamos a entrar un poquito quién es Edwin Correa, ¿verdad? Pero antes queremos también darle la bienvenida y los aplausos, que se nos olvidan los aplausos. Y tenemos aquí al pastor Miguel Vázquez. Dios les bendiga. Saludos. Red Sox también, hoy no se puso su gorrita. No. Y tenemos por amor a Cristo, tenemos a nuestro compañero Mario Roda de la Segunda Iglesia Bautista de Sidra, donde están pasando unas cosas maravillosas. Bienvenido. Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Y bueno, no podemos dejar de decir que es un yankee, pero pues lo amamos como Bendito. quiera. Pastor Héctor, qué bueno poder estar una vez más con cafecito en mano, ¿verdad? Podamos tener ese espacio, esperamos que lo puedan disfrutar. Y está con nosotros también tenemos hoy otra vez también a todos los chicos que han estado en el podcast anterior. Nos están ayudando Gael y Brian. y Brian. Así que un aplauso a Gael y Brian. Y nuestro superproductor, el señor Rubén Isaac. Así que estamos esperando noticias porque se supone que él estuvo por ahí en una entrevista por ahí la semana pasada, así que esperemos que pueda tener unas noticias pronto sobre esos asuntos. Así que cuando las tengamos las compartiremos también con ustedes. Hoy estamos aquí. Este es un espacio para nosotros divertirnos, así que es coloquial para conectar con las personas. Así que dale a la campanita, dale share, hacer los comentarios. Cuéntanos un poco quién es Edwin Correa. Bueno, dentro del deporte, me acuerdo como ahora que mis padres pues me entraron dentro del deporte del béisbol, ¿verdad? Y desde pequeño, de los 5 años, empecé a jugar. A los 16 años firmé como profesional. Para ese tiempo no existía el draft, así que firmé como profesional. A los 18 años ya estaba en Grandes Ligas. A los 19, que Mario, pues, yo sé que se sentirá un poquito mal, pero a los 19 años, pues, todavía
soy el pitcher más joven en la historia en blanquear a los Yankees. Pero se me hace un aplauso. No, eso merece un sonido de Grandes Ligas. De fondo. Así que escúchala por ahí que nuestro técnico la va a Yo no colocar. escuché bien al equipo que blanqueó. El equipo que A los blanqueó. Yankees. ¡Ouch! Para ese tiempo no estaba el sistema de apuestas, porque si hubiera estado el sistema de apuestas, yo sería millonario. De verdad Sí. que sí. Pues, imagínate, Sí. un chamaquito de 19 años. Sí, Blanquear a verdad. los Yankees. Imagínate, yo hubiera hecho dinero. Sí. ¿Con qué equipo jugabas? Jugaba para ese entonces con los los Rangers de Texas. Yo llegué a Grandes Ligas con lo que eran los Chicago White Sox y me cambiaron ese año para Texas. Y esa primera temporada, pues, tuve ¿verdad? Esa hazaña, gloria a Dios por eso. ¿Qué Y año fue ese? ¿Qué en año? el 86. El Indio Sierra estaba allí. El Indio Sierra, de hecho, bueno, él llegó justamente detrás. Nosotros éramos en Puerto Rico tercero y cuarto bate. Era el tercer bate y yo era el cuarto bate del equipo de Villa Prade. Me acuerdo Sí. como ahora. Por ese año o el próximo fue que él estuvo a punto de ganarse el MVP. Exacto, el año después de El ese año fue después. que él entonces... Pero tuvo unos compañeros muy, bueno, conocidos. Un Nolan Ryan, muchos peloteros ahí que pasaron por ahí que sencillamente, pues, parte de mi formación como profesional. Logro llegar a Puerto Rico después que me lesionó mi brazo en mi carrera y fundo la escuela de béisbol de Gurabo. Pertenezco al Salón de la Fama del béisbol del deporte en Carolina. Y pues el Señor ha sido de grande bendición para mí y actualmente soy pastor de adoración en Iglesia Ciudad Fuerte en Calley. Y saludamos al pastor Juan Ramón, ¿verdad? Sí. Que tenemos mucho aprecio, conocemos a 2 o 3 personas allí Sí, en la iglesia, claro. en Calle, y los amamos un montón. Gracias. Digo, pero yo quiero que suene, que ese técnico nos haga sonar ese sonido, ¿verdad? Porque yo quiero saludar especialmente a Joe Torres, quiero a Felipe Candelaria, a Edgardo Caraballo Marín, y a todos aquellos, a Merisa González, a Damari Aulí, son varios. Damari. Sí, Damari. Oh, Dios Damari mío, tan también. seria que se ve Lo que esa pasa es que mujer. Damari creo que le gusta un poquito de hecho la había invitado, pero no pudo llegar hoy. Le gusta creo que un poquito más los Mets, pero creo ok. que está por ahí. Pero un saludo porque sabes que hoy tenemos en la sala al que blanqueó a los Yankees. Así que con eso se las dejo. Un abrazo, pero sobre Oye, todo el orgullo, el más joven, el más y joven el en más hacerlo. joven. ¿Verdad? Tú sabes, Sí, no tenemos uno de los 19, Yankees 20 sentados aquí 19, diciendo lo wow. mismo. ¿Sabes? Y en especial Pero lo un más- aprecio a nuestro querido compañero, el pastor Estaremos orando por él. Amarito. Pero yo pregunto, y él tiene que ser sincero. ¿Tú eres amigo de quién? ¿De todos los que estamos aquí? ¿Cómo es? ¿Tú eres amigo de los que estamos aquí? ¿De quién? Bueno, sí, de Mario, obviamente. No, pero Y aún ahora. así, Pero- aunque haya sucedido todo eso, Pero es que tenemos una somos muy buena amigos. amistad. Pero es que todos somos amigos Pero tuyos. te queremos igual. Te queremos igual. Pero reconocemos que viven en el pasado. Ajá, ya. sí, Así sí. que- Pues, está Siempre bien. que Es una si de las lo- franquicias más caras, pero Que pues, si los está bien. 27, que si los 27. Se han quedado ahí. Desde Sí, el 2009. sí. Ay, Dios Ah, mío. Es más, vamos a apostar quién llega a la final. Vamos. ¿Quién llega a la final? Pues ya que abre la ya que coyuntura, la sí, coyuntura, vamos al tema. Apuestas, juegos al azar, ¿verdad? Yo sé que vamos a hablar del deporte. Nuestro compañero Mario Rodas también tiene mucho que aportar desde un lente sobre este tipo de conducta o que se da en medio de la sociedad. Y ciertamente es un tema que tal vez lo escuchamos mucho fuera de Puerto Rico en deportes profesionales, tal vez se da en medio de estos deportes como el fútbol, tal vez el boxeo, pero Puerto Rico no está lejos de eso. Eso también existe, está en medio de nosotros, aun cuando nuestras leyes en Puerto Rico de alguna manera
abrazan o fiscalizan de alguna manera qué tipos de apuestas se pueden hacer o qué no y se legaliza, ¿verdad? ¿Cuáles son los parámetros para estos tipos de apuestas al azar? Por eso existen casinos y existen cosas en medio de nosotros. Nosotros sabemos que en la BCN y en otros tipos de deporte debe estar ocurriendo y aquellos que a lo mejor no sabemos. Yo quisiera que habláramos un poquito y lo atáramos también sobre el tema anterior, sobre la violencia, si de alguna forma esto puede también sumar a alguna conducta, alterar una conducta en medio de nuestra población. ¿Por quién quiere empezar? Vamos a dejar a él. Vamos a ver. Bueno, mira, los juegos al azar, yo creo, por ejemplo, dentro del deporte, las apuestas siempre han existido. Es algo que siempre han existido, pero legalmente, obviamente, pues, de un tiempo para acá, pues, se han hecho legales. No estoy muy seguro si 2018 o 2019, donde ya, pues, literalmente tú puedes tenerlo en una aplicación, ¿verdad? Y lo que, si no más recuerdo, una de las cifras que yo estuve mirando en un momento dado, en cuestiones de los impuestos que esto le da al gobierno de Estados Unidos específicamente, y en Puerto Rico esto llegó, y obviamente pues sabemos que las apuestas son el pan nuestro cada día, ¿verdad? Pero le dejaba más de 19,000 millones de dólares en impuestos nada más. Wow. O sea que cuando miramos este tipo de ¿verdad? de ingreso a lo que viene siendo ¿verdad? El gobierno, a las arcas del gobierno, pues esto le deja mucho dinero, muchísimo dinero. Los casinos han estado muchísimo tiempo y sabemos, obviamente, o sea, de la perspectiva de secular, vamos a mirarlo de este punto de vista secular, el primer lente que lo vamos a mirar, pues algo que contribuye a lo que viene siendo las arcas del gobierno, para que el gobierno pues siga funcionando. Hoy en día se apuesta hasta por si este picheo va a ser bola o strike, o si este punto lo van a hacer en el voleibol. Leí recientemente no, ahorita, que cogieron tres muchachos de la NCAA apostando en contra de su equipo, y lo sacaron obviamente, porque esto trae otras connotaciones. O sea, no es solamente pues las apuestas y pues que tú apostaste y sencillamente esto va mucho más allá. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista secular, pues sí, al gobierno pues le conviene que esto se dé, porque mientras tanto va a tener personas que van a estar apostando y van a seguir metiendo dinero. Puede ser un vicio, y esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Y que el capital de tu familia tú lo tires todo por la borda porque sencillamente lo apostaste. Hay muchas cosas. Ahora, del punto de vista cristiano, pues son otros 20 pesos. Yo te diría que nosotros como cristianos, mira de la forma que yo lo veo, cuando nosotros empezamos a depender en una apuesta de poder generar, dicen por ahí que dinero que llega fácil se va. Entonces, cuando ya tú pierdes el foco de la cruz, tú pierdes el foco de nuestro Señor Jesucristo, y empieza, por ejemplo, me apostaste unos chavitos y te ganaste unos chavitos y te ganaste, ¿verdad? Una buena cantidad de dinero. Y dice que la Biblia dice que el dinero no es malo, es el amor, ¿verdad? Al dinero. Pero cuando ya tú empiezas a ver que, ok, me gané unos chavitos, y esto, ya empiezas a dejar de ver la cruz porque tú crees que los estás haciendo tú. Entonces, cuando lo miras desde ese punto de vista, pues eso es lo que nos hace como cristianos, nos aleja de nuestro Cristo, de nuestro centro. Entonces, tenemos un enemigo que es puerco. Vamos a mirarlo desde ese punto de vista, y puede ser que te deshoga y ganes, pero cuando jales para atrás, pues obviamente vas a estar un poquito alejado de lo que es la realidad de
¿verdad? Y Mario te puede hablar, pues Mario trabajó en un casino y las personas que dejan su sueldo allí. Y hoy en día es más fácil porque tú te metes en el celular y tú apuestas en el celular y te ganaste. Ahora te regalan yo he visto hasta $200 para que tú apuestes, $100 para que tú apuestes. O sea que es una línea bien fina dentro de lo que vienen siendo las apuestas, y nosotros como cristianos, nuestro deber como cristianos, y que no nos aparte y nos aleje obviamente de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿de qué vale estar toda la vida aquí y perder el alma? Y mucho menos por una apuesta. Hablaste sobre, ¿verdad?, esa tentación que se presenta ahí. Yo creo que es intencional en las aplicaciones y en los casinos. Y ahí pues vamos a dar el brinco al compañero Mario, que tiene experiencia en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú experimentaste o viste de cómo las personas caen, ¿verdad? Cómo esa tentación se presenta y cómo caen en jugar y después el vicio. Sí, la palabra tú lo dijiste, es tentación. O sea, nosotros, la palabra nos dice que vamos a ser tentados. Nosotros tenemos que tener cuidado de no pecar. Y en el casino es lo mismo. En el casino nosotros se está tentando todo el tiempo el jugador para que se permanezca jugando todo el tiempo. En el sentido de que tú le pones todo fácil. O sea, la persona que va a jugar, que es un jugador recurrente, tú le das desayuno, le das almuerzo, le das una cena, o sea, los tragos no se los cobra, los refrescos, o sea, y los mantienes todo el tiempo jugando. Lamentablemente hoy en día los casinos tienen un sistema que te regalan una tarjeta, lo que le llaman para ir ganando puntos, y la tarjeta está todo el tiempo entrada en la máquina. El jugador lo que no sabe es que está registrando cuánto tiempo está jugando en la máquina, pero también le está registrando cuánto dinero está gastando en la máquina, que son los puntos que vas acumulando. Te pueden dar una estadía, una noche, un fin de semana, pero tú mantienes a ese jugador cautivo todo el tiempo ahí, supuestamente con regalos. Llegan las madres, se les reconoce el Día de las Madres, el Día de los Abuelitos, le tienes fiesta, le tienes compartir, y cuando vienes a ver esas personas que generan un sueldo, botan el sueldo ahí, pero lo más triste no es esa persona, son los que ya se jubilaron, que tú ves que se juegan su seguro social y no tienen después dinero ni para comprar un medicamento. Y yo los vi en los casinos diciendo, mira, no tengo para un medicamento, y tú ver a un gerente y dices, no, mira, dámelo, yo voy y te lo compro. Pero es lamentablemente a donde hemos caído, o sea, en el sentido de que no valoramos al ser humano, ni vemos la necesidad del ser humano, simplemente lo que vemos es un signo de dólar, cuánto dinero yo puedo sacarle a esa persona. Sí. Esa experiencia que Mario que compartes, la recuerdo en un proyecto de viviendas de envejecientes que trabajé, y tenía una situación con 3 adultos mayores que estaban allí porque el día 3 de mes venían estas chicas y los buscaban, se los llevaban al casino, eran en área azul, y gastaban su salario allí. O sea, nosotros teníamos que solicitarle las renovaciones de contrato, las cuentas, para ver, y cuando veíamos esos primeros días de mes, cómo las bajaban en tal casino, porque el retiro lo hacían directamente allí. O sea, y es como Mario dice, después entonces pasaban un mes de necesidades y no había manera, no existe manera de cómo uno intervenir. Control fiscal no hay ninguno. O sea, no hay leyes que protejan el que un casino ponga un límite a cuánto puede gastar esa persona. No, o sea, eso no lo hay. En Puerto Rico no lo hay. Pero si tú vas para las islas más pequeñas, vas a San Martín, en San Martín está regulado. En San Martín, los que son residentes de San Martín solamente pueden ir al casino 2 veces al mes y le tienen unas regulaciones. O sea, ellos cuidan a su población. Aquí deberían de alguna manera legislar. A veces legislamos por cosas tan vanas, pero deberíamos legislar para cuidar a esa población, que de alguna manera retenerlo para que no estén yendo tanto a los casinos o ponerle un límite. Y eso se puede hacer. Pero como vemos, y como mencioné ahorita, ¿quiénes se lucran de todo esto? El gobierno. El gobierno. Claro. O sea, que el gobierno no le conviene pues regularlo, porque mientras más dinero tú me dejes allí, más impuestos me tienes que pagar. Bueno, hay una ley, y yo recuerdo esa ley, donde de lo que se saca en lo que son tragamonedas como tal,
En las tragamonedas, turismo recibe un 40% de lo que se recauda en tragamonedas, el 60% se lo queda el casino. Y de ese 40%, un 8.5% va directamente a la Universidad de Puerto Rico. Y aquí nadie ha fiscalizado para ver cuánto es ese 8.5%, porque de tantos dinero que se sacan de los casinos, yo puedo hablar en el que yo trabajaba, se contaba un día sí, un día no, y se le daba a turismo 1.5 o 2 millones, un día sí, un día no, un casino. Tú Wow. sacas eso de todos los ¿En qué casinos, año? ¿En qué y año? te estoy hablando para el año 1995, Wow. 96. Ujú. Y si tú ves eso y tú lo sumas, y dices, pero entonces, ¿cómo es posible que la Universidad de Puerto Rico no tenga los fondos o no tenga presupuesto cuando se supone que turismo le dé lo que se saca en ganancias? Wow. Llevando este tema al deporte, ¿cómo esto puede cambiar o puede afectar al deporte? Porque en definición, ¿qué es lo que busca el deporte? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, para el que está acá, es uno divertirse, tener un tiempo de relajación, de disfrute, Recreación, de compartir, salud. relacional, de liberarse del estrés, vamos a decir de cierta Pero manera. está la otra parte, la profesional. Por eso, ahí entramos. Y por eso le digo que la ¿Cuánto parte de daño acá, le puede hacer o afectará el rendimiento del atleta o del equipo? ¿Puede influenciar eso? Bueno, definitivamente. Ujú. Yo te diría que una de las cosas, uno de los mejores peloteros de la historia, que es el Rose. señor Pete Rose, Ujú. no le habían permitido todavía, bueno, todavía no le Todavía han no. permitido entrar al Salón de la Fama con tantos hits que dio. Es el más que ha dado hits. Y no le permitieron porque apostó en contra de su desempeño, en contra, y pues como él tenía la potestad de poderlo hacer, porque ese, ¿verdad? Es un peloterazo. Ujú. Pero sí, un lanzador, estábamos hablando ahorita, o sea, si yo tengo, el lanzador es la figura principal de un equipo. Y si yo permito y yo apuesto en contra de mí mismo, y yo puedo hacer que obviamente pues que las cosas, el cambio se balancee de un lado o de otro, pues entonces es bien fácil poderlo hacer dentro del deporte. Un boxeador, Pero estamos hablando de integridad. claro, Pues estamos hablando de sí. individuos, estamos ya hablando de la decisión de la persona. Y de ética. Y de también. ética, pero y cuando no está en las manos, bueno, son decisiones, pero cuando la presión es porque te piden el equipo debe perder hoy porque tenemos tanta apuesta en tanto lugar. ¿Eso es real o esos Mira, son mitos? Yo te diría que es un mito, Ok. porque cada equipo está para ganar. Cada equipo está para ganar. Ahí los 30 equipos de grandes ligas, cada uno comienza la temporada en abril tras un campeonato. Ujú. Y el que tú escuches a que tú le digas al equipo hay que perder hoy, yo creo que eso lo sabría todo el mundo. La prensa hoy en día te deja saber todo, absolutamente todo. Y que dentro de un clubhouse algo así suceda, pues es difícil. Ahora, cuando son deportes de equipo, ahora cuando es deportes de individuo, Ujú. la cosa cambia. Porque un deporte, un boxeador, un tenista, o sea, son deportes de individuo, y tú vas a ganar tanto si tú pierdes este match o si tú pierdes esta pelea. O sea, ahí la cosa puede cambiar porque lo puede determinar un solo jugador. Pero con un equipo, yo te diría que es un mito, porque sencillamente tú poderle decir, esta pelea, te voy a decir una cosa, esta discusión la llevo yo con mi madre y mi hermana por mucho tiempo, porque uno conoce lo que pasa Tiene las de adentro. perder ahí. No, muchachos, ahí totalmente. Entonces ellas decían, no, esto tú vas a ver que ahora van a perder porque van para la casa en el baloncesto. Ujú. Y eso no es así, o sea, eso no es así. Cuando es algo de equipo, y ya yo las miro y le digo, no, yo no puedo con ustedes, olvídate de eso. Pero cuando es de individuo, sí se presta para eso. Pero aún en los equipos sí pueden llegar a un atleta, a uno solo, e incluso en contra de la voluntad de ese atleta, porque si entran pues la mafia, entran gente que tiene poder, ¿verdad?
pues puedan obligar. Y como pasa quizás con la tentación la primera vez, el que lo hizo una vez, después vienen estas personas, vuelven y tocan a la puerta de esos individuos. Bueno, entiendo tu punto. Lo que sí es que por lo menos el tiempo que yo jugué, no te puedo decir que en cuestiones de mafia esto está bien regulado. Ujú. O sea, Major League Baseball, NBA, NFL, todas estas grandes corporaciones, esto está bien regulado. Por ejemplo, tú no puedes entrar al clubhouse. X o Y persona no puede entrar. Allí es todo soterrado. Y para tú llegar al equipo, tú tienes que contactar a la persona afuera. Y si te contacta alguna persona, tú sabes que tú tienes que decírselo a la oficina del comisionado. Esto está bien regulado. Edwin, pero disculpa que, ¿verdad? Trayendo el tema de Héctor, me parece que recientemente, como el año pasado, la situación del traductor de Ohtani, Sí, sí. que fue más o menos similar en esa línea. O sea, sí pueden haber esos controles, pero siempre hay unos caps de espacio donde se puede dar la experiencia que Lo que no pasa sé, es que no- en el no sé. caso de Ohtani, yo creo que el público nunca supo la verdad. Mm. O sea, que al día de hoy no. Nunca. Ni se Lo sabrá. que se dice hoy, el público no supe. Y tenían que proteger al Al pelotero pelotero. mejor Ujú. pagado en la historia. Y el que más dinero El que está está- el que generando. está moviendo Por eso, O sea, para la gente. organización. Por eso, o sea, no estamos hablando que este hombre mueve billones de dólares. Entonces, si tú lo ves en un escándalo como esto, por eso es que todos lo amapucharon. Sí, lo que quiero traer es, y Ujú. buen punto el que trae, pero que se dio la situación. O sea, que no hayan mencionado la verdad por proteger a Ohtani, está bien. Pero el espacio se dio. Es lo que No, me, no, es lo que me no, y refiero. O sea, estamos hay de- un espacio donde puede Ujú. entrar X o Y persona, ¿verdad? A influenciar el resultado. Pero por eso es que digo que no sabemos la verdad, porque al sol de hoy yo no sé si Ohtani es un apostador. Ujú. Y lo protegieron. No Exacto. fue que alguien, un ente externo. Entonces, ¿quién cargó con todo? Sí, El traductor. El traductor. traductor. Para tratar de aguantar la situación. Claro. Pero al sol de hoy yo no sé si Ohtani es un apostador, que un impulsivo, y pues, o sea, esto no le conviene al deporte. O sea, eso hubiese sido fatal Sí. para Major League Baseball. Fatal. Las apuestas, ya hablamos y ya hemos visto que se dan para parte económica, que hay una inyección económica, y así que eso mueve la balanza a las regulaciones y a quién ve y quién no ve lo que está ocurriendo, ¿verdad? Decimos por un lado una cosa y por otro, pues, por debajo de la mesa puede pasar porque hay una inyección de capital. Pero, ¿qué más nos trae el deporte? ¿Será que el apostar envuelve emociones y adrenalina? ¿Pudiera hacerlo? Mira, es lo que yo creo que Mario estaba mencionando de eso cuando tú entras dentro de ese vicio, porque que tú Ujú. terminas enviciado en este tipo de cosas. Ujú. O sea, yo haber jugado y yo veo los juegos y uno tiene una idea de lo que va a suceder, una idea de lo que puede suceder, pero no me mueve a apostar, ¿no? Porque no, o sea, no, aparte que soy cristiano, no me mueve a hacer este tipo de cosas. Pero las personas que entran en este mundo, yo diría que el sentirse parte del juego, esa adrenalina, lo logré, lo hice, gané, hice esto, eso lo mueve al próximo paso y al próximo paso y al próximo Ujú. paso. Así Ok. que esto es, yo creo que parte de emociones que tú experimentas, ¿verdad? Para entonces poder decir, yo soy parte de esto, yo tengo control de esto. Y volviendo al principio, ya cuando tú entras el yo, perdemos el foco Ujú. como cristiano de lo que esto En Puerto significa. Rico es muy común las carreras de caballo en Ujú. hipódromo. Y vemos que ese tipo de deporte se mueve la apuesta y es visible porque es lo que mueve No, el sostiene, dinero se y sostiene con sostiene eso. el hipódromo, ¿verdad? Tenemos unos cuantos. ¿Qué podemos hablar y seguir abundando en medio de este tema con Pero respecto? fíjate, yo digo que en el hipismo es Esa es la palabra que estaba buscando. ciertamente más,
vamos a decir, legal. O sea, yo creo que no es tan... Sí, está totalmente yo regulado. lo veo en el caso de las galleras. Las galleras trataron de regularla cuando era pero aún se siguen jugando gallos de manera... Bueno, tienen un poder increíble porque eso para el Claro. 2020 se supone que eso iba a desaparecer, ese deporte. Y todavía hay galleras. Todo siguió por ahí. funcionando Sí, como si sigue nada. funcionando. Por eso te digo. Bueno, o sea, claro, porque ellos también tienen que pagar unos impuestos. regularon cierta medida, pero lo que te quiero decir es que todavía hay galleras clandestinas Sí. que se siguen dando las experiencias más allá de, porque aquí se lo manejamos de una forma para cumplir con lo que el gobierno nos pide, pero acá lo trabajamos de otra. Ujú. Entonces, el deterioro y las experiencias que se dan en esos lugares, ¿verdad? Pero también movido pues mucho, digamos, por la adicción que se genera. Ya sea la adicción por la adrenalina, por el pico de Y adrenalina. el negocio que es, porque el negocio de El- los gallos, aparte de las peleas, es un negocio que deja la crianza, hasta las espuelas que Es le una ponen industria, a los gallos, sí, es una una industria que deja un montón de dinero, como decía hoy, pues no me conviene tocarlo mucho, ¿verdad? Y como también hay figuras del deporte mayor nacional que es en Puerto Rico, que es la política, que también se envuelven en ese círculo, tanto del hipismo como de los gallos. Tenemos boxeo. El boxeo es uno de los... Es fútbol americano, ¿verdad? Bueno, todos los deportes a nivel profesional tienen la oportunidad de... Pero hay unos que son más... Tienen una tendencia mayor o un escenario que lo mueven. En el deporte siempre hemos visto algunos issues que se han levantado o señalamientos con respecto a esta pelea fue comprada, ¿verdad? O esta pelea fue robada. O se dejó dar porque después de cierto round cambió y algo ocurrió. ¿Cómo lo vemos? ¿A qué podríamos responder a eso? Bueno, tenemos que ver que detrás de todos estos deportes Perdón. hay grandes intereses. Hay gente que mueve muchísimo dinero. Y cuando hablamos muchísimo dinero, estamos hablando hasta lavado de dinero. Eso iba a preguntarte si Créeme. pudiéramos tener lavado de dinero en medio de las Créeme apuestas. que hay Sí, lavado de dinero. O sea, claro. para tú poder llegar a un boxeador y tú decirle a ese boxeador, necesito que tú pierdas tu pelea, porque eso se ha dado y uno lo puede buscar en la historia, y que ese boxeador esté dispuesto a perder, se le está dando una suma de dinero muy grande, Mucho más allá de lo que pero se fuera mucho más allá de lo que se que- está jugando detrás del Exacto. escenario. Bueno, O sea, de que se hecho, mueve muchísimo dinero. Y cuando uno está en ese ambiente de los casinos, créeme que tú lo ves, la Ujú. cantidad de dinero que se lava. Y el juego, lamentablemente, que debería ser el disfrute, porque para mí es un disfrute ver un deporte. juego. El deporte para mí es un disfrute. O sea, ustedes me molestan mucho con los Yankees. Pero te lo gozas, te lo Pero me gozas. lo gozo, me gusta ver el juego, pero no simplemente ver los Yankees, me gusta los Houston, veo equipos, o sea, porque me gusta el deporte. Y Pero me gusta. disfruta las victorias de Boston. Sí, no, ese no es Digo, el tema. sí, no. Ese no es el tema. Escuchaste, qué dinero ese cantito. Pero lo importante es al que le gusta el deporte, uno Sí, disfruta ver el deporte, ver la jugada, pero ya cuando uno entra en el ámbito del juego, ya sacamos el disfrute, ya lo vemos como un negocio. O sea, cómo yo me puedo lucrar de este deporte. Y entonces ahí es donde dañamos lo que es el deporte y lo que son las apuestas. mira, y no solamente hablaste de los boxeadores, o sea, aquí se compran jueces. También, claro. O sea, y se robaron la pelea. ¿Quiénes fueron los que decidieron quién ganó o perdió? Ujú. Fueron los jueces que están sentados ahí. O sea que ahí entramos que hay muchos ángulos porque hay mucho dinero underground corriendo. Lavado de dinero es, o sea, si tú tienes un montón de millones de dólares y yo necesito lavar ese dinero, aquí está, lo gané legalmente y lo pasé, lo limpié, lo lavé. Ujú. O sea, esto se presta para muchas cosas. Por eso es que hay más regulaciones ahora, pero sigue, obviamente, independientemente, te da el espacio para que se puedan hacer ese tipo de cosas. Es que tenemos que ver, y yo lo miro desde el aspecto también, ¿verdad? Es otro tema, pero el aspecto de la droga, ¿verdad? Del narcotráfico. No me conviene regularlo mucho porque primero ese negocio, como digamos por ahí, underground,
mueve la economía Eso es así. y yo me lucro de eso también de cierta Eso manera. es así. O sea, y yo no, hay dinero, vamos a hacer tal operativo, vamos a hacer una cosita que otra para que el pueblo vea que estamos haciendo algo, pero no lo toco mucho. Y lo mismo pasa con las regulaciones para las apuestas. Llegamos hasta cierto nivel donde el pueblo vea que estamos haciendo algo, pero donde yo no me afecte de cierta manera, ¿verdad? O los intereses alrededor del mío, los que me dan para la campaña, ¿verdad? Bueno, van a entrar en otros temas, pero en las regulaciones, como decía Edwin, hay más regulaciones, pero no las que deberían haber. Como Mario también expresó, se hace esto, pero en Puerto Rico ahora mismo no hay control con lo de los adultos mayores y hasta cuánto pueden jugar. Exacto. Que deberíamos estar, ahora mismo yo creo que es un reto para nosotros como cristianos, porque nuestras iglesias cada día y en nuestro país, ¿verdad? Los que están subiendo en edad son los adultos mayores. Y muchos de ellos a veces tienen dificultades para adquirir los medicamentos, para adquirir, ¿verdad?, una serie de servicios. ¿Por qué? Porque puede ser, y sabemos de casos, que o juegan en las maquinitas en la panadería, o juegan en el colmadito de la esquina, en el garaje van y, ay, voy a echar gasolina, pero tú ves que el carro está 10 minutos allí y ¿qué pasa? El viejito pegado a la máquina a ver si me da algo. ¿Sabes? Y entonces ahí se fueron 20 en gasolina, pero gastaste 30 en la máquina esperando que te diera algo. Bueno, sí. ¿Sabes? Edwin, y en tu carrera como atleta, deportista, ¿viste gente que destruyó su vida por el vicio del juego? Que tenía futuro, que tenía una buena vida, ¿verdad? Y la Pero destruyó. han habido muchos que han perdido literalmente todo lo que hicieron dentro del deporte, haciendo obviamente decisiones no muy sabias dentro de lo que viene siendo. Acuérdate que esto lo vienen a regular ahora, pero de igual forma, decisiones no muy sabias, personas millonarias, que sencillamente uno de las personas que ahorita lo mencionaste, un compañero mío, hizo 44 millones en su carrera. Hoy día no tiene un centavo. ¿Cómo tú llevas de 44 a 0 sin casa propia, sin nada? Y simplemente estás viviendo de la pensión que te está dando. Y eso es otro tema, ya eso es educación financiera, ya eso es planificación financiera, pero tiene que ver. Acuérdate que de la misma forma, mira, yo estaba viendo un reportaje de Alex Rodríguez el otro día, donde decía que de los 20 a 30 años, cuando tú llegas a Grandes Ligas, es cuando tú haces dinero. Sin embargo, de ese dinero que tú haces, es varios añitos nada más que en realidad tú haces buen dinero. Después de eso, todo el dinero que vas a hacer literalmente en tu carrera. Después de eso, él decía que la gran mayoría terminaba sin nada por mala administración y planificación, y solamente un 5% de los 800 peloteros que llegaban a Grandes Ligas tenían escolaridad, o sea, tenían universidad. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, un joven, llegó a los 20, 21, 22 años en Grandes Ligas, hace dinero en ese span de tiempo dentro de su carrera y ganó su dinero? De la misma forma que llegó ese dinero, créeme que se le va. Increíble. Se le va. Entonces, cuando tú terminas tu carrera, muchos de ellos terminan con la salud mental de que sencillamente no tienen. Porque recibí dinero, viví en la fama, viví en un mundo de fantasía, ahora no tengo nada. ¿Cómo afrontas la vida? Yo creo que entramos en el tema que Mario trajo ahorita de la tentación. Claro. Tentar por los gustos, por la buena vida, y no saben que termina, y si tú no te planificas correctamente y haces un análisis financiero y que tú haces una planificación financiera, lamentablemente vas a terminar mal. ¿Sí? También ahí entra la madurez y tomar un muchacho joven, 20, 21 años, que ahora se están dando contratos buenos a muchachos de 21 años, pero también hay que educarlos
para que sepan que, mira, un día va a dejar de entrar. Yo no sé si las ese organizaciones tienen ese tipo de ayuda Mira, de orientación o de guianza, los ¿verdad? Dodgers, que yo estuve con los Dodgers, ellos te pueden dar mucho. Acuérdate que estos jóvenes viven en el momento. Vamos a salirnos del deporte por un momento. Vamos a pensar en la juventud hoy en día. Ujú. Dinero fácil. Ujú. La calle, sí. ¿Ok? O sea, si yo puedo generar dinero fácil, pues esa es la tendencia que hay dentro de, ¿verdad? De la generación que estamos viviendo. No quiero estudiar, sencillamente hago cualquier cosita para ganarme el dinero y pues, o sea, son cosas que entonces cuando tú analizas eso y analizas el deportista que entra y recibe una gran cantidad de dinero, te vas a dar cuenta que no tienen la preparación ni la madurez para afrontar los momentos, no en el momento que estás ganando dinero, Ujú. cuando terminas tu carrera. Ujú. Antes de continuar, dele a la campanita, dele like, escríbanos y déjanos saber si usted dentro de las experiencias deportivas, usted ha tenido ha estado cerca o ha sido o participado o conoce de algún testimonio sobre temas sobre las apuestas en los deportes y en qué nivel es que usted lo ha visto. ¿Se dará solamente en algunos deportes o todos los deportes tienen oportunidad para entrar en este tipo de dinámica? Bueno, escríbanos, queremos saber de ustedes. Continuamos en este diálogo, ¿verdad? Y es un tema como que sigue teniendo muchas ramificaciones, ¿verdad? Cómo se siguen entrelazando en medio de ello. Pero entonces me lleva a mí esto, lo podemos ver estas apuestas a un nivel que no sea profesional. ¿Se puede dar? ¿Pudiera darse? Bueno, colegialmente ya se está dando, colegial. Ujú. Pero mientras estabas mencionando eso, mi mente empezó a correr y dije, ¿se podrá llegar a dar en los juegos juveniles en algún momento? Porque no lo sabemos. Tú te pones a analizar eso en los juveniles. Bueno, los apostadores Sí, las son ligas que se están apostadores. dando. Apostadores, y entonces si tú o sea, a lo mejor no regulan nunca algo así porque estamos hablando de jóvenes, No. pero yo no, honestamente no Bueno, Hay de unas verdad. ligas que hay grandes premios que se dan en estas ligas que se están moviendo. Sí. De manera ilegal, sabemos. O sea, yo soy más fanático de la AA en Puerto Rico. Ahí se da. Toritos de Calle. Se pasa hasta la gorra. No, y ahí se dan las apuestas. Se dan ilegales y uno los ve. Son amigos y eso, pero están ahí. No, y te apuesto tanto antes del juego, voy a mi equipo. Aquí están Yo soy tanto, cangrejera. o sea que A veces- ahí hay apuestas. Yo no lo veía en la AA, pero en el béisbol ¿verdad? Profesional. El profesional de Puerto Rico, recuerdo cuando iba a los juegos de los Criollos de Cagua, detrás del home allí, cerca del área de Palco, se reunía un grupo de personas, porque siempre me sentaba en esa área y no con ellos, pero se reunía un grupo de personas a apostar en todos los juegos. Sí. Voy a hit, voy a doble, base por bola, y tú veías los chavos corriendo ahí al frente. Claro. Y vi personas también que lo sacaron, vente, vamos para el parking. Y se porque- formaban Porque apostaban, entonces perdían y no tenían el dinero, y vi a varios que se lo llevaban. Y se para el formaban las parking. peleas y la gente no Sí, sabía, pero sí. bueno. Era Eso siempre ha existido, o sea, ahora el problema, perdóname, Edwin, que vi, ¿verdad? Personas allí que yo conocí, ¿verdad? Yo jugué desde, como mencioné, desde los 5 años en pequeñas ligas y conocí a muchas personas. Y vi personas allí donde yo sabía que aquella acción que estaban tomando afectaba a su familia. Eso Porque era su bueno. dinero se quedaba muchas veces allí. Ese día no tuvieron suerte y pues las apuestas que hicieron pues, y se iban. Y entonces su familia, que algunos de ellos pues yo conocía a sus hijos porque habían jugado conmigo, se afectaban por esa situación de las apuestas del jefe de la familia en aquel momento. ¿El que apuesta realmente tendrá control? No tiene No, no control. tiene control. No tiene control. Pienso Y que- eso lo digo yo porque yo estuve en el piso de juego Sí, mucho sí. tiempo y no tienes el control. O sea, tú quieres ganar. Es más, y cuando estás ganando, quieres más. No había un tope. No hay un tope, o sea, llegué no a tiene- 100, me voy. No hay control, no hay control. Y tú te das cuenta, porque hoy en día, y lo ven en la televisión, que le está dando mucha promoción, Ujú. que ahora la aplicación en el teléfono tú puedes poner un control. Donde tú puedes decir, pues yo voy a gastar en el día de hoy 100. Y después de ahí no te lo permite porque tú mismo te pones el control en la aplicación.
Pero Chico, yo lo veo tú como un mismo- pero tú despertador. mismo manejas los Exacto, yo lo veo settings. como un despertador. Yo sé la hora que voy a poner el despertador, pero si me da la gana puedo ponerlo 15 minutos después, Claro. media hora después. Y yo imagino que debe ser igual. O sea, no hay control. Y por eso duele mucho ver que en medio de todas estas apuestas, siempre abajo ponen que si usted no tiene control, llame a AMSCA, busque ayuda. Mira, la persona que está en el vicio no va a buscar la No se ayuda. va. Quien sufre es la No lo familia. ve. Exacto. El que sufre es la familia. La Exactamente. familia que está intentando sacar a esa persona del vicio para poder ayudarle. Bueno, No, y lo- perdóname, Ajá. y es curioso, tú trayendo ese tema que lo estaba pensando ahorita, como Edwin mencionaba lo del gobierno, y vemos que es hasta hipócrita, Ujú. ¿verdad? Porque entonces te siguen disclaimer. añadiendo juegos. Tú vas a Y te la lo ponen más panadería fácil. y entonces hay como unas tarjetitas de estas, y cada día tú ves que está más amplio los juegos. Sí. Ahora está el coquí, que si el otro. O sea, entonces La te ponen las maquinita. letras pequeñas. Si usted entiende que tiene algún problema, ¿verdad?, con el juego, pues llame aquí. Ellos cumplen socialmente Sí. con decir hipócritamente eso, pero honestamente no. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban las tragamonedas que estaban, que no, eso lo dijeron, esto está regulado, esto no se puede, bla. Ahora tú ves unas maquinitas hasta en el supermercado, o sea, tú los ves en todos lados. Sí, están en gasolineras en todos lados. Existen muchos juegos, además del deporte, como nosotros los clasificamos, pero están los juegos del azar, todas estas otras cosas que se dan de entretenimiento. Y vemos a veces que mientras más apuesta, más gana. A veces eso que estabas diciendo, Mario, es cierto, porque en estos juegos que vemos en la televisión, la persona ya gana un top y le dicen, ¿y qué tal si vamos por el próximo? Y a veces es tiempo de retirada y cuando vienes a ver lo perdiste. Lo perdiste porque seguiste jugando a tu suerte y pensaste que pues ya lo logré en una, pues lo puedo lograr en la próxima y te quedas sin nada. Y el canal o la producción, pues lo que quiere es mover que ese dinero se quede al otro lado, ¿verdad? Esa adrenalina que le ocurre al apostador es gasolina para los medios nutrirse y llevar este tipo de pantalla que le da publicidad y le da rating. Le das rating. Eso es todo. Entonces, cuando tú miras eso, pues lo vemos hasta en la televisión hoy en día. O sea, y vamos por más, y vamos por esto, y vamos por lo otro. Y cuando tú vienes a ver, lo perdiste todo. Sí, que no hay nada que se dé por buena gente. Todo tiene que tener un interés. Entonces el deporte forma parte de estos grandes intereses. Pero tenemos que mirar, y perdona que te interrumpa nuevamente, yo creo que tenemos que mirar el tema de las apuestas desde el aspecto de cuánto yo necesito para vivir y cuánto deseo tener para vivir, ¿verdad? Tú puedes recibir un ingreso y tú entender que con eso te va a dar para vivir, pero estamos en una sociedad donde tú necesitas tener el mejor carro, tener la mejor casa. Si el vecino cambió las ventanas y la puerta y puso un último modelo, pues tú tienes que, pero entonces no tengo el dinero, ¿qué voy a hacer? No voy a coger un préstamo porque no voy a cargar la tarjeta, pues déjame jugar un Pega 3, si se me da. Mira, no me saqué los 3,000 que necesito, pero me saqué 500, pues vamos a jugar otra vez. ¿Ves? Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Y yo creo que vamos más allá de las apuestas, es uno mirarse. Social. Claro. O sea, mi límite es porque yo no necesito nada más. Y no necesito apostar porque no necesito nada más. Sí. Yo lo veo Definitivamente. También las compras, ¿verdad? Que son una sociedad adicta a comprar, a consumir. Consumir. Y cuando uno entra a estas páginas de venta de ropa, de todo, y te parece una ruleta. Como que bienvenido, dale a la ruleta. Y ahí te dice como que tiene 10%. Sí, exactamente. Ese es el ganas gancho. algo. Sí. Siempre ganas, sí. Y Sí, estamos en las hablando- compras online es así. Tienes que estar, siempre te está diciendo, tengo un descuento, tengo... Tú eres el mismo gancho y Sí. usando la palabra que se utiliza, ¿verdad? Te juquea de la Si misma coges la manera. tarjeta de crédito de nuestra empresa, tienes un 20% Y de tienes la próxima otro compra. 20. Y algo que tenemos que observar, estamos hablando de las apuestas y se supone que los que estén jugando y apostando, dice que tienen que ser mayores de edad. Pero ya desde pequeños le estamos enseñando a nuestros niños cómo jugar y Exacto. botar el dinero.
No voy a mencionar la compañía, pero sé que si vas a Plaza Las Américas o a Río Hondo, hay un lugar enorme de máquinas para que los niños jueguen. Y invierten muchísimo dinero en esas máquinas. Y lo la único que le dan, gratificación. y la satisfacción de seguir sacando boletitos, Sí. para ir a sacar, aunque sea un peluche. Pero es la cantidad de dinero, y lo digo Condicionado. porque yo pasé como pastor un joven que me llevaron a la iglesia. Ese jovencito en un día jugó en ese lugar más de $500. Pero no Más de vayas a ese lugar. $500. Los juegos electrónicos También que son están, y créditos. a veces tú les También. pides a ellos, te dicen, yo lo que quiero es que me regales una tarjetita de dinero para los coins, para comprar los juegos y seguir jugando. Que ya se están condicionando. Hasta Es en los mismos correcto. juegos del deporte Pero que no se nos dan vayamos en lejos, los que son contemporáneos, ¿verdad? Antes, por lo menos, donde yo me crié, se jugaba gallita y se jugaba canica y se apostaban gallitas y se apostaban canicas. Si tú ganaste, pues te llevan Sí. estas canicas. Yo soy de Atari para acá, no estoy Por favor, por Ese está favor. bien viejo. Yo soy de Atari, yo Sí, creo que iba a decir me Atari. Me imagino. Sí, De Frogger. se jugaba Sí, gallito, pero se jugaba bolón, gallita, Es rayita, verdad. canica y se apostaba. O sea, que se tiraba el pique. Y tú perdías ¿cómo era? el tú trompo. perdías, ¿no? Sí, Hasta la También se raya. perdía el trompo también. También, o sea. O sea, que esto viene desde bien pequeño. Sí. Pero nosotros, el punto es cómo lo hacíamos en ese momento, que era por diversión y Quiero regresar un poquito al deporte, porque sí. el tema de las apuestas es muy amplio. Y nosotros en el episodio anterior sobre el deporte hablábamos de la violencia. Y estábamos hablando de cómo se estaba haciendo explotación y se estaba alterando estas ligas que se están dando hoy día en centro convenciones, lo estamos viendo, donde no están velando por el desarrollo de ese atleta, de ese talento, de esa capacidad, y muchas veces están tronchando antes de tiempo a los deportistas. Estamos viendo un alza en el deporte de béisbol, como muchos niños están optando saliendo afuera desde muy pequeños a estar desarrollándose. Y el deporte tiene varios matices, ¿verdad? Pero cómo desde la apuesta podemos ver que se pueda generar la apuesta en el deporte, pueda generar violencia, puede generar un cambio de escenario en medio de lo que se supone que es un disfrute, un espacio familiar, un espacio de desarrollo, un espacio de desarrollar una liderato en medio del deportista, compañerismo, socialización. ¿Cómo esto de las apuestas puede hacer evolucionar en la violencia? ¿Pudiera? No sé si está bien diseñado, pero... Un deportista que entra al terreno de juego entra para ganar. No entra para perder. Y yo te diría que un deportista que entra va con lo que se encuentre de frente para ganar. ¿Okay? So, dicho eso, si tenemos que, un momento dado, el béisbol de antes, si tenemos que llegar a la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, son anécdotas que uno tiene, ¿verdad? Me acuerdo en el estadio de los famosos Yankees, había una persona llamado Ricky Henderson, Hall of Famer, que él terminé de blanquearlo y empezó a hablar muy mal de mí en las redes, en todo lo que es la prensa de los Yankees, otra cosa, la prensa de Nueva York. O sea, que volviste a blanquear a alguien. No, en ese momento él empieza a hablar y a decir un montón de cosas. Y estos son anécdotas, ¿verdad? Para ese momento, pues, es dentro del juego, pues el calor del juego es otra cosa. Entonces, pues, salían los reporteros y iban al otro clubhouse a entrevistarme a mí. Mira, Ricky Henderson dijo esto y esto y esto y esto de ti. ¿Qué tú tienes que decir? Y dije, no, yo en el terreno de juego lo demuestro, esto y lo otro. Al otro juego, me acuerdo que ellos van para la casa de nosotros en Texas y tenía el no-hitter, 8 2/3.
7 2/3 pelea. Ese fue el juego en que Ricky Henderson terminó con la marca de la bola en las costillas. No, mentira. Decía Wilson, decía Rollins o Wilson. Entonces, él lo mismo, empezó a hablar con unas cosas que tú decías, guay, ¿cómo este tipo está hablando de esta forma? O sea, yo estoy haciendo mi trabajo y bueno, regresamos a la casa de los Yankees, me toca pichar otra vez en los Yankees meses más tarde. Y ese día me dieron palo hasta más no poder. En la tercera entrada yo creo que me habían hecho 6, 7 carreras, 8 carreras. ¿Pero quién? Mario. ¿Quiénes te dieron tantos palos? Le dio el break. Bueno, le dio el break. dimos, ese no fue mi día. No, está exacto. bien, eso no fue mi día. ¿Pero quiénes te dieron los Había palos? abusado Acuérdate, de ellos, ¿verdad? ¿Pero quiénes sí. te dieron los palos? El equipito ese de los Junkers. A los que blanqueaba. Pero de exacto, vez en ahí cuando, está, ¿verdad? Sí, había que dejarlos para que sanaran. Para que tú veas, entonces en ese momento me acuerdo que entra el dirigente a sacarme del juego. Y yo me acordé de todas esas cositas que había dicho Ricky Henderson. Y él vino para acá a pedirme la bola y yo dije, no. Un bateador más. Y era Ricky Y Anderson. era Ricky Henderson, el que venía. ¿Viste? Pero bien. Y yo dije, pues, para que sigas hablando, pues aquí, ese es el coraje del deportista. Volviendo otra vez a la pregunta, sí te puede generar violencia, sí te puede generar, porque cuando tú entras al terreno de juego, tú entras a ganar. Por eso es que es tan competitivo, el que entra al terreno no entra a perder. Y para mí sería, o sea, hay personas que se pueden prestar para eso, para alguien que venga y te diga, te voy a dar tanto porque tú pierdas. Porque el coraje del deportista va por encima, por lo menos en mi caso, va por encima de que alguien me venga a decir a mí que yo te voy a pagar tantos chavos por tú sencillamente perder. Edwin, yo te voy a hacer esta pregunta y me vas a perdonar. Es que ellos son los que hacen las preguntas, pero yo veo los jugadores de antes deportistas. No es que los de ahora no los vea deportistas, pero ahora los veo con otros intereses. O sea, realmente podemos decir que el que entra a jugar todo el tiempo realmente quiere ganar. ¿Qué quiere ganar? ¿Quiere ganar, mira, prestigio porque jugué bien o lo que está buscando es la cuestión económica, ¿verdad? Porque no sé, yo antes lo veía como que los jugadores de antes bueno, era como que el OPS ahora es no sé, la ahora lo veo estadística. como que Bueno, lo que pasa es que dentro del rebaño hay te pregunto más, ¿verdad? ¿Tú dentro conoces del más? rebaño no son todas Sí, sí, ovejas, claro. o sea, hay cabritos, hay de todo, o sea que tú te vas a encontrar de todo, y dentro del béisbol y de cualquier otro deporte tú te Claro. vas a encontrar personas que su motivación es el dinero Por eso. y no es la competencia Con la fama. Sí. o la fama. Que hablen más de mí. Pero contestando Yo- la pregunta de Sí, Angelique, vamos a poner que yo fuese un apostador y estoy en una cancha de baloncesto, apuesto a mis cangrejeros, porque soy cangrejero en baloncesto. Al menos, en algo ¿viste? estamos En algo. ahí y estamos perdiendo con Quebradilla, por darte un ejemplo. O Y con justo, Caguas, y con justo esa Caguas. noche se me ocurrió jugar $2,000 y nos están dando una pela. Yo puedo ponerme agresivo de las gradas y empezar a tirarle botellas a los de Quebradilla. Y de alguna manera ellos no tienen la culpa. Ellos no saben por qué yo le estoy tirando botellas. Y es que yo estoy molesto porque acabo de perder una suma de dinero porque mi equipo no jugó bien. Ujú. Y ahí se puede generar violencia. Sí, sí. Y Ah, si en vez de tirar la botella ahí llevas esa violencia a tu casa y También. maltratas a tu esposa, a Peor, tus hijos, sí, sí. por- Que eso pasa. que eso pasa Eso también. pasa. Bueno, pero Y- puede haber violencia no física simplemente por la falta de claro. la economía, de También lo que Claro. hablábamos quitar ahorita. el dinero. Pero se vive la violencia, ¿verdad? Verbal y todas las cosas que se cantan, se dicen en todas las ligas. Esto viene desde las ligas más pequeñas. El espíritu del competidor está ahí. O sea, eso uno lo tiene que reconocer. Pero también y yo entiendo el negocio a nivel profesional. O sea, si de AA para arriba en el caso, ¿verdad? Hay un negocio montado. Pero las ligas hacia abajo, ya sea el deporte que sea, yo creo que tenemos que ser más condescendientes en la responsabilidad social del deporte. También en lo que es desarrollo
para que estos muchachos se desarrollen de manera saludable, no sean explotados en juegos tras juegos y liga tras liga. Y la otra realidad, y eso lo señaló Igor González, que debió ser tu compañero allá. Él está diciendo que los líderes comunitarios que habían antes, o sea, los líderes de barrio del deporte ya no existen. Pues era gente que trabajaba de gratis, buscaban los nenes, a mí me iban a buscar, un señor que te iba a buscar y te llevaba a los juegos y todo eso, porque ya eso también se convirtió en un negocio. Ya hay academias, y yo sé que tú tienes una academia, pero es muy distinta, porque esa academia era ya del nivel profesional, para prepararlos para ir a la universidad o para ir a las grandes ligas. Pero ya estamos hablando de niños de 7, 8 años metidos en academias y soñando los padres con que van a jugar grandes ligas o van a jugar en la NBA. Ese es el sueño de cada padre. Yo te diría que el problema no son los niños, son los padres. El niño lo que quiere jugar. Y la apuesta no solamente entonces es de económica. Bueno, pero en cierta medida están apostando. Porque Por eso que no solamente dinero. Le están metiendo 500, 600 mensuales, más spikes, más uniformes, más todo lo que... No, y el shooting. Más yo pago para que el nene juegue. Y la presión que le ponen al nene. Al nene y al nene. El problema, y cuando tú miras la violencia, que lo mencionaste ahorita en los parques, son los padres. Las peleas que se forman son los padres. Porque tú puedes tener dentro del terreno que pase cualquier cosa con los muchachos, ellos se abrazan y siguen caminando, pero los padres no. Los padres a vida hasta muerte afuera en la grada, porque sencillamente mi hijo es mejor que el tuyo, o cualquier cosita, alguien dijo algo de tu hijo y por ahí se forma. O sea, hay este es otro tema, pero de verdad que la violencia sí existe ahí. Y lamentablemente, óyeme, si yo tengo la oportunidad de darle toda la mejor educación a mi hijo para que sea de provecho en el futuro y que pueda tener una profesión, como padre lo haría. Claro que sí. Pero me parece que la línea que trae Héctor es impulsándolo, y tal vez no es lo que el niño tenga para el futuro. No que el niño está diciendo que ¿Entiendes? quiere hacer, O sea, sino eso pero en ese caso sí. Veo el aspecto de que yo invierto en el niño ahora para que en el futuro voy a sacar unos beneficios de él. Yo lo veo de la manera que... Yo creo que el problema como eso padre es cuando es un interés del adulto y no porque el niño lo pida. Porque si el niño lo busca y lo pide y el papá le provee las oportunidades para llevarlo a su sueño, pues eso es crianza. pues ya es diferente. Pero cuando se convierte en algo, se convierte ya en un interés del padre para decirle, no, que tú me vas a sacar de pobre, pues estamos apostando al futuro de la familia en ese niño. También es el desarrollo integral del niño. Yo recuerdo una vez Osvaldo Gil dijo, no sé si la estadística estaba bien, pero entendí lo que quiso decir. Él decía, de 10,000 peloteritos que hay en Puerto Rico, uno llega a Grandes Ligas. 100,000. De 100,000, imagínate. Uno solo. O sea que realmente lo importante no es que llegue a Grandes Ligas. Lo importante es que esos peloteritos se conviertan en hombres y mujeres de provecho. ¿Qué es lo que debería buscar el deporte? Abrir esas oportunidades para integrarse en la sociedad. Tengo una pregunta y tenemos que ir terminando, ¿verdad? Es despacio. Y la idea principal es que podamos a cada cierto tiempo seguir hablando de deporte, tener unos espacios para continuar hablando y hacer teología en medio del deporte. Y no podemos terminar sin entrar en esa área. Teológicamente me gustaría que pudiéramos hablar de ese enfoque, porque estamos hablando de un contexto de iglesia. Y muchos preguntarán, ¿pero por qué están hablando de deporte en la iglesia? Yo quisiera que pudiéramos ir resumiendo por qué es importante que nosotros también como iglesia podamos mirar estas cosas que están ocurriendo en el deporte y que pudiéramos dejar sobre la mesa ese tema y luego invitar a que continuemos en otro momento, porque quiero abundar sobre el suicidio dentro del deporte. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Mira, yo te diría que dentro del marco, ¿verdad?, de nosotros como cristianos,
Número uno, yo no puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Yo creo que la Biblia es bien claro en eso. El amor al dinero, o sea, tampoco. Y yo pienso que si esto afecta independientemente a un hermano, si tú ves a un hermano metido, ¿verdad? Y Mario te puede decir, metido dejando su sueldo en un casino, apostando desenfrenadamente porque es un vicio y tarde o temprano el vicio tus neuronas te las va a consumir todas. Yo pienso que como cristianos nosotros en ningún momento, y mucho menos en la época que estamos viviendo, donde sabemos que tenemos un Dios que está pronto a venir, y que nosotros quitemos la mirada como cristianos de nuestro Dios. Yo creo que sería fatal, mucho más en el tiempo que estamos viviendo. Estamos llamados en un momento que sencillamente le pedimos a Dios que esté con nosotros a diario, y una apuesta por sencillamente tener un poquito más de dinero que no sabemos, porque eso es una apuesta. Pues yo creo que estaríamos poniendo nuestra salvación en juego en un tiempo tan difícil que estamos viviendo. Así que es mi forma de pensar en este tipo de las apuestas. Pastor Miguel, Pastor Mario. Yo lo veo siguiendo la línea de Edwin, lo veo desde el aspecto del deterioro de la familia. Obviamente se deteriora la familia por la falta de recursos, se crea una serie de situaciones, ¿verdad? Cómo se desarrollan esos hijos, esas relaciones matrimoniales, ¿verdad? El deterioro de la familia y cómo eso sigue afectando el deterioro social. Nosotros tenemos que mirarlo desde esa perspectiva también. Si lo miramos desde el área teológica, yo siempre he dicho que nuestro corazón está en el cielo, pero nuestros pies tienen que estar en la tierra. Y me encantan las cartas paulinas, pues en las cartas paulinas el mismo Pablo utiliza los deportes para traernos teología, o sea, proseguir hacia la meta, y tiene otras más donde él siempre miraba los juegos greco-romanos y lo llevaba en sus cartas. Y nosotros tenemos que tener nuestros pies en la tierra y ver el contexto en el cual estamos. Y si los deportes, dentro de lo que es la sana diversión, vemos que hay familias que lamentablemente están pasando por el vicio del juego. Vemos familias que se están deteriorando, donde hay un abuso hacia los niños, donde se les exige demasiado. Y vemos ese maltrato, la iglesia tiene que estar presente. O sea, esa voz profética tiene que estar ahí. Y es el tiempo de nosotros atender las familias. O sea, no podemos cambiar comunidades si no cambiamos familias. Si nosotros cambiamos familias, cambiamos comunidades. Amén. Bueno, esto ha sido todo de una invitación, ¿verdad? Queremos en el mes de noviembre retomar otra vez el tema y me gustaría que nos preparáramos para hablar un poco sobre el suicidio en el deporte, que podamos hablar un poquito de eso. Y empecemos también a dar unas pinceladas sobre cómo el deporte nos puede ser también una herramienta evangelística. Así que pudiéramos hay una invitación, ¿verdad? Gracias. Pudiéramos tenerla aquí, sí, y también podemos invitar a alguien que entendamos que también nos pueda aportar a esta conversación, pero me gustaría que siempre pudiéramos contar también con ustedes cuando tengamos estos espacios. Pastor Héctor. Pues les damos gracias por estar aquí con nosotros. Teológicamente, hacia los deportes, nuestra victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo demás es secundario. Amén. Siempre la victoria, para ser un verdadero campeón, servir a Cristo, entregar nuestras vidas a Cristo. Y como todo, necesitamos tener regulaciones en la vida, conocer nuestros límites y mantenernos enfocados en el Señor. Así que gracias por habernos acompañado en el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Un saludo al equipo ministerial y gracias a cada uno de ustedes que ya se ha suscrito, le ha dado la campanita, comparte y nos escribe. Hasta la próxima.